Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Un extraordinario santo, un gran santo, uno de los grandes en la historia de la Iglesia. Un hombre, además, providencial. El Espíritu Santo es el que envía sus dones, que llamamos carismas, sus dones, y los envía justo cuando más falta hacen. Los carismas son como medicinas. Dicen que a cada época le salva el santo que más se diferencia de ella. Siempre pienso, cuando medito sobre los santos, en la escena de una barca de vela, en esas competiciones que se llevan a cabo en tantos lugares del mar Mediterráneo, en Mallorca, por ejemplo, en su bahía, que son competiciones bellísimas, y cuando las ves en televisión, cuando las he visto en televisión, me he quedado siempre admirado, porque cuando están virando, toda la tripulación, que a veces es una tripulación pequeña, 3, 4 personas, se cuelga con los pies puestos en el borde de la barca y agarrados a las cuerdas, se cuelgan hacia afuera, con el riesgo de caerse, se cuelgan hacia afuera. ¿Para qué? Para hacer contrapeso. Si no lo hicieran así, al virar la barca, se hundiría. Ellos son el contrapeso. Esos son los santos, el contrapeso. Cada generación se salva por el santo que más se diferencia de ella. En la época de San Ignacio, en plena época luterana de la Reforma, de las guerras de religión que ensangrentaron terriblemente Europa, sobre todo Europa central, San Ignacio, inspirado por el Espíritu Santo, dice justo lo contrario que decía Lutero. Si Lutero hablaba de desobediencia, San Ignacio dice obediencia, obediencia. Si Lutero decía sola fides, solo la fe basta para salvarte, extrapolando una frase de la carta de San Pablo a los romanos, del resto de la carta de San Pablo, del resto de las cartas de San Pablo y del resto del Evangelio, del Nuevo Testamento, San Ignacio en sus ejercicios espirituales enseña que sin buenas obras la salvación, que es un regalo de Dios, no puede llegar a nosotros porque le cerramos la puerta. Si Lutero dice sola escritura, únicamente la escritura, pues San Ignacio va a decir sí, cierto, la escritura, la palabra de Dios, pero también la tradición.
obediencia, obediencia. Y no es fácil a veces. Y desde luego no podemos pensar que la obediencia consista en ir en contra de nuestra conciencia. Eso es una mala concepción de la obediencia. Pero en caso de duda, decimos en España, en caso de duda, genuflexión. En caso de duda, obedece. Si estás cierto de que tu superior, el que sea, te está enseñando una cosa contraria a la palabra de Dios, a la tradición, te está mandando algo contrario, decía San Francisco de Asís en una de sus admoniciones espirituales, no le hagas caso y no le obedezcas, pero no te separes de él. Obediencia. Obediencia, que implica humildad, porque el pecado original fue un pecado de desobediencia motivado por la soberbia, es decir, por la falta de humildad. Primero pecaron en su corazón con la soberbia, quisieron ser dioses, y eso les llevó a desobedecer, a comer del fruto del árbol prohibido. Obediencia que viene precedida por la humildad. Yo no lo sé todo, no tengo por qué saberlo todo. Solo Dios es Dios y yo no soy Dios. Y si Dios ha dicho, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, salvo que ocurriera un cataclismo espantoso, que esa piedra, ese Pedro, enseñara una herejía, entonces yo tengo que obedecer, por lo menos en aquello que no vaya en contra de mi conciencia. Obediencia. Una obediencia que te lleva también a hablar, que te lleva a decir tu opinión, aunque te puedan perseguir por ello, pero que te lleva a ser humilde y a decir, estoy en manos de Dios y confío en Dios. Hay que felicitar hoy a la gran familia de los jesuitas, no solamente ellos, sino las congregaciones de monjas, por ejemplo, ligadas a ellos. Hay que felicitarles por este extraordinario santo, que además se propuso como cuarto voto servir siempre y en todo al Santo Padre, al Papa. Cuánto bien han hecho los jesuitas en la historia. Cuántos grandes santos, cuántos misioneros, cuántos mártires, que toda su historia no ha sido igual de ejemplar. ¿Hay alguien, alguna institución que haya tenido siempre toda su historia ejemplar? Yo quiero fijarme en este gran santo y en todos aquellos que formaron a lo largo de los siglos la innumerable cifra de santos jesuitas, y no solamente los que conocemos, sino, por ejemplo, tantos mártires en Canadá o en Japón, o tantos mártires silenciosos que no se sabe nada de ellos, pero que han muerto evangelizando en los sitios más difíciles. Recemos por los jesuitas, pero también aprovechemos la lección de San Ignacio. Humildad, humildad, que nos lleva a la obediencia, porque es la soberbia la que nos lleva a la desobediencia. Que así sea.